Bueno, Dani, mira, voy a tratar de explicarte de forma general el tema nuevo que estás viendo, listo. Entonces, este tema nuevo se llama movimiento circular uniforme, ¿sí? Pero estás analizando específicamente la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga, ¿bien? La fuerza centrípeta es la que se produce cuando vos estás pasando por una curva o en una superficie circular y es la que no deja que, por ejemplo, cuando un carro coge una curva a gran velocidad, el carro se volque. A veces los carros se volcan, ¿cierto? Ellos sufren volcamiento porque llevan mucha velocidad, entonces la velocidad es mayor a la fuerza centrípeta, pero físicamente esa fuerza centrípeta es la que no te permite volcarte en las curvas. Entonces la profesora te dejó una serie de problemas que son las que yo te ayudé a resolver. Listo. Entonces el primer ejercicio decía el enunciado que tenías un cuerpo, el cuerpo tenía una masa de 1200 kilogramos, el radio de curvatura de esa circunferencia eran 30 metros y la velocidad 90 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí siempre? Lo mismo, lo que hemos venido analizando desde antes. Las unidades de medida tienen que ser homogéneas. Entonces, para que me dé newtons, acuérdate que para que a vos te dé newtons, vos tenés que tener multiplicando kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado, ¿cierto? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, a vos te va a dar unidades de newtons. Entonces miremos las unidades. La masa la tengo en kilogramos, está bien, está en kilogramos, no tengo que hacer nada. El radio lo tengo en metros, pero la velocidad la tengo en kilómetros sobre hora. Y deben aparecer velocidades en metros sobre segundos. Por eso debo hacer la conversión, que es la que llego aquí abajo, mira. Entonces paso 90 kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. ¿Cómo lo hace Brian? Ah, listo, perfecto. Yo utilizo los factores de conversión. Entonces escribo 90 kilogramos, 90 kilómetros sobre hora y abro el factor de conversión, ¿cierto? Como kilómetros está arriba, kilómetros debe estar abajo. Y lo paso a metros. Entonces yo sé que un kilómetro tiene 1000 metros. Ahora, abro otro factor de conversión para convertir las horas. Horas está abajo, hora debe quedar arriba y una hora equivale a 3600 segundos. Y en la calculadora hago la operación de 90, lo multiplico por 1000 y ese resultado lo divido entre 3600 y eso te va a dar 25. ¿En qué unidades? En metros sobre segundo, ¿cierto? Y entonces ya he homogenizado las unidades. Ahora sí, ¿qué hago? Como ya tengo todas las unidades homogéneas, entonces yo lo que hago es que voy y reemplazo esos valores en la fórmula, en la ecuación de la fórmula, en la ecuación de la fuerza centrípeta, que me dice que yo debo multiplicar el valor de la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces yo simplemente reemplazo el valor de la masa, que son 1200, por el valor de la velocidad, que es 25 al cuadrado, sobre el radio, que es 30. Y en la calculadora obtengo que ese valor me da 25.000 newtons. Quiere decir que ese es el valor de la fuerza centrípeta para ese ejercicio. El segundo ejercicio que me decía que ahora te daban el valor de la fuerza, ¿cierto? Siempre vamos a utilizar esta formulita, ¿cierto? Siempre vamos a tener presente en este tipo de ejercicios que estabas analizando esta formulita, ¿bien? Esta, la de fuerza centrípeta. Ahora que te dicen, listo, le doy la fuerza es 20.000 newtons, ya te dan el valor de la fuerza. Te dicen que el radio es de 20, también te dan el valor del radio y te dan la velocidad. Y te dicen, listo, calcúleme la masa, ¿cierto? Entonces igual, todas las unidades tienen que estar en kilogramos, metros y metros sobre segundos. La fuerza está en newtons, bien, la fuerza se da en newtons. El radio está en metros, bien, excelente, cumple, pero la velocidad está en kilogramos por hora. Entonces debo hacer la conversión a metros sobre segundos. ¿Cómo la hago? Con el factor de conversión, así como lo hicimos en el ejercicio anterior. Ahora, ¿cómo despejo la masa? Entonces, acordate, vos tenés que despejar esta M que está acá, ¿cierto? Entonces acordate, voy a hacértela por acá. Yo siempre cuando voy a despejar una variable, yo miro qué le pasa a esa variable. Entonces yo me estoy dando cuenta que aquí a la m la está multiplicando b cuadrado sobre r. Entonces ese b cuadrado sobre r, como está multiplicando, debo pasarlo para acá a dividir. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda fc, que es lo que tengo ahí, y dividido, ¿qué paso a dividir? Este b cuadrado r, que es el que está multiplicando la m. Entonces me queda b cuadrado r, ¿cierto? Y eso va a ser igual a m. Ahora, como esto es una fracción, entonces aquí a la FC le pongo un 1 debajo y hago el producto de extremos o ley de la oreja. Entonces me va a quedar que m es igual
En la parte de arriba, FC por R. Como no sé cuánto es esa multiplicación, entonces la escribo. FC por R, ¿cierto? Y en la parte de abajo me queda 1 por B al cuadrado. Entonces simplemente me queda B al cuadrado. Y esta es la ecuación que yo voy a utilizar para calcular el valor de la masa. Mira que yo aquí te la anoté. Entonces, ¿qué hago ahorita? Simplemente reemplazo los valores. Entonces, el valor de la fuerza, que me dice que es 20.000, ¿cierto? Ya yo sé que la fuerza vale 20.000. Por el radio ¿cuánto vale? El radio vale 20. Listo. Sobre la velocidad al cuadrado. Y la velocidad al cuadrado, después de que yo la convertí en metros sobre segundos, me quedó 20. Entonces 20 al cuadrado. Resuelvo eso en la calculadora y me doy cuenta de que eso me da que la masa es de 1000 kilogramos. Acuérdate, la masa siempre se da en kilogramos. La fuerza siempre se da en newtons. La velocidad siempre se da en metros sobre segundos. Y el radio siempre se da en metros. Bien. Entonces, ojo, el ejercicio 3 ya te involucra un nuevo elemento. Entonces, igual me dan la masa, pero me la dan en gramos. Entonces yo debo, con el factor de conversión, la llevo a kilogramos. Listo. La velocidad me la dan en metros sobre segundos. Cumple la condición, está bien. El radio me lo dan en centímetros. Yo debo pasarlo a metros. Entonces, con el factor de conversión, yo sé que si yo tengo, por acá, vamos a hacerla por acá, 80 centímetros, entonces yo debo tener centímetros abajo para cancelar y quiero pasar a metros. Entonces yo sé que un metro tiene 100 centímetros, ¿cierto? Entonces yo divido 80, lo divido entre 100 y ese valor que me da es 0,8 y me dan que unidades en metros, porque centímetros se cancela con centímetros. Perfecto. Acordate, la masa debe estar siempre en kilogramos, la velocidad en metros sobre segundos, el radio en metros. Ahora, ¿qué te piden? Te piden calcular la aceleración centrípeta, te piden calcular la fuerza centrípeta y el periodo. Entonces, el movimiento circular te da a vos, aparte de las ecuaciones que ya hemos visto en el ejercicio 1 y 2, aparece una nueva ecuación que es esta. Mira, ahí te dice que la velocidad lineal se calcula como el producto de la velocidad angular por el radio, ¿cierto? Entonces yo digo, listo. Y también te dicen que el periodo se calcula como 2pi sobre W. Entonces vos te das cuenta que de esta ecuación vos conoces la velocidad y conoces el radio. Entonces puedes despejar a W. ¿Cómo? Listo, a W, ¿qué le pasa? A WR la está multiplicando, entonces R lo paso a dividir acá. Entonces me queda que W es igual a B sobre R, ¿cierto? Como estos valores son conocidos, yo simplemente los reemplazo y obtengo el valor de W. Ahora, este W, ¿cierto? Yo me lo traigo para acá y lo reemplazo, entonces tengo 2pi sobre W, entonces 2pi sobre 5. Y hago esto en la calculadora y obtengo el valor del periodo. Perfecto, ya obtuve el periodo, que es el nuevo elemento. Ahora, la aceleración centrípeta, la fórmula es muy sencilla. Velocidad al cuadrado sobre el radio. La velocidad la tengo, que es 4. El radio lo tengo, que es 0,8. Hago la operación en la calculadora y obtengo la aceleración centrípeta. Y para la fuerza, reemplazo los datos en la calculadora, ¿cierto? La masa, que es de 0,25. La velocidad al cuadrado. Y bueno, esto es tener la aceleración. Por eso, mira que velocidad al cuadrado sobre R es lo mismo que tener aceleración. Entonces por eso reemplacé 20, ¿cierto? Y me da 5. Me da 5 la fuerza centrípeta. Entonces, ¿qué es lo que tenés que tener en cuenta? Esta nueva formulita y el despeje que hicimos para calcular el periodo, ¿cierto? El periodo. Ese es el ejercicio número 3. Vamos con el ejercicio número 4. ¿Qué me decía a mí el ejercicio número 4? El ejercicio número 4. El ejercicio número 4... nuevamente aparece el término de periodo. Entonces mira que es muy bueno que vayas anotando por esta formulita. La fórmula de fuerza centrípeta no la hemos cambiado. Te siguen dando la masa, te siguen dando el radio. Ahora te dan un número de vueltas que da el cuerpo en un tiempo determinado. Entonces acordate, Daniela, el tiempo siempre se da en segundos, por eso este tiempo lo paso a segundos con el factor de conversión. Entonces yo digo minutos, aquí tengo un minuto que equivale a 60 segundos y me queda todo en segundos. Ahora, el periodo se puede calcular bien sea con esta fórmula que tenemos acá, ¿cierto? Con esta fórmula, este T es periodo, lo puedo calcular como 2pi entre W, entonces debemos hacer este proceso que te expliqué hace un momento, o el periodo, si te dan número de vueltas y tiempo, lo calculas con esta formulita, mira. Entonces, si te dan número de vueltas y tiempo, el periodo lo calculas como el tiempo entre el número de vueltas. Entonces, el periodo es el tiempo en segundos, que ya sabemos que es 600, ¿cierto? Porque es el despeje que yo hice aquí, sobre el número de vueltas, que son 40 vueltas. Perfecto.
al hacer esa división, yo sé que el periodo me da 15 segundos en la calculadora. Ahora, como debo calcular la fuerza centrípeta, ¿cierto? Y yo solo tengo la masa, mira que yo no tengo el valor de la velocidad, entonces las fórmulas del movimiento circular me dicen que yo puedo calcular la velocidad con esta ecuación.